El nuevo orden mundial. La segunda parte del nuevo orden mundial vamos a ver. Este estudio que corresponde a esa interrogante que hay. ¿Cuál es la identidad de las 7 cabezas? Eso vamos a hablarlo ahora. Y la expresión del octavo, porque allí nos habla también del octavo, ese otro cuerno que está en Apocalipsis 17. Vamos a ver todo eso desde ese trasfondo histórico, es lo que es toda esa forma estructural de Apocalipsis 17. Entonces, para eso vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 y lo leemos en el nombre de Cristo Jesús y con la dirección del Espíritu Santo. Dice la palabra: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bien, miremos nosotros, antes vamos a explicar este versículo primeramente que todo. La arena del mar significa muchedumbres, miles y miles de personas, y el mar significa naciones. Y la bestia significa un principado. Quiere decir que ese principado, los principados son los que tienen el control jerárquico demoníaco sobre toda la humanidad, sobre todas las naciones. Bien, entonces que tenía 7 cabezas. Esas 7 cabezas las miraremos ahora allí en Apocalipsis 17:10, las vamos a explicar. No es como dicen muchas personas que están al frente de la obra, que son las 7 colinas que están allí en Roma. No, eso es totalmente falso. Todo es totalmente espiritual. Y en sus cuernos, los cuernos también ya los vimos, que eran 10 cuernos, eran 10 reyes, ya nosotros los vimos. Dice, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Sobre cada cabeza tiene un nombre blasfemo. Ahora, nosotros sabemos que los cuernos, pues vamos a explicarlos, qué significa un cuerno. Un cuerno representa un poder o un reino, y las coronas y las diademas significan monarquías, dictaduras. ¿Por qué? Porque es que lo que pasa es que ellos van a gobernar el mundo después de que la iglesia de Jesús sea levantada de aquí juntamente con el Espíritu Santo. Entonces esto queda gobernado netamente por el mismo diablo y los demonios lo reprendan. Ellos ya fueron vencidos hace más de 2000 años en la cruz del Calvario junto con todos los demonios. Ellos están bajo los pies de Cristo y bajo los pies de la iglesia. Bien. Entonces veíamos nosotros, por ejemplo, vamos allí a Apocalipsis 17:10 para que nos demos cuenta cuáles son esas cabezas que nos habla la palabra del Señor. Dice, y son 7 reyes. Esas cabezas que vemos allí son esos 7 reyes que dice la palabra del Señor. Son esos 7 reyes que quedaron de esos 10 que ese cuerno, que es el octavo, lo vamos a ver ahora, desmenuzó y eliminó. Entonces quedaron 7, son esos 7 reyes, porque esto es totalmente espiritual. Ahora vamos a ver cómo van a hacer esos 7 reyes. Entonces son 7 reyes, 5 de ellos han caído, han muerto. Uno se refiere al sexto, el sexto ya murió, y dice, y aún no es, dice, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Nosotros sabemos que el séptimo rey, que ahora lo vamos a ver, duró muy breve tiempo, él aún vive. Bien, entonces ya sabemos que esos 7 reyes son los que quedaron. Pero ¿qué institución en la tierra tiene reyes? Vamos a mirarlo. La única institución en la tierra que tiene reyes es la religión católica, nadie más. ¿Por qué? Porque este es el plan profético para el final de los tiempos. Y estamos viendo lo que es el nuevo orden mundial, la segunda parte. Porque eso sucederá después de que la iglesia de Jesús, como decía, sea levantada en la tribulación, que consta de 2 etapas, la tribulación y la gran tribulación, y todo esto será en la gran tribulación. Ya la iglesia de Jesús estará en las bodas del Cordero hace mucho rato, ya estaremos allí, y Dios espera que todos nosotros nos vamos con Él, que nadie se quede. Bien, dice la palabra del Señor. Entonces miramos que ellos adquirieron el estatus de rey el 11 de febrero de 1929, cuando el cardenal Bascarini firmó ese tratado de Juan de Letrán con Mussolini. Entonces ya yo eso les explicaba, que en esa época estaba Pío XI, después Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Juan Pablo II, que todo se relaciona allí entre el sexto y el séptimo rey, y Benedicto XVI, que aún vive. Entonces son cosas que hemos de saberlas. Bien, entonces ya sabemos nosotros que esas cabezas significan esos 7 reyes, que tienen que ver con el nuevo orden mundial. Ahora lo vamos a ver. Entonces vamos a ver lo que es ese octavo rey, ese cuerno pequeño. Vamos a Apocalipsis 17:11. Dice, la bestia se refiere a esa misma bestia que veíamos en Apocalipsis 13:11, que es ese principado, que era. ¿Por qué dice que era? Porque ella existió aquí en la tierra. Ella anduvo en un cuerpo del sexto rey. El sexto rey ya murió y entonces ella bajó. Ahora vamos a ver no a los infiernos, porque en el infierno no hay absolutamente nada. Bajó allí a lo que es
a lo profundo de la tierra, allí esas cárceles de oscuridad, porque allí donde ellos moran. En los infiernos no hay absolutamente nadie. Bien, el infierno lo va a estrenar el falso profeta y la bestia. Eso lo vemos en otra enseñanza. Bien, entonces la bestia que era, ¿por qué dice que era? Porque existió, ya no está, y no es, ya no está. Es también el octavo. Entonces esa bestia, ese principado, es el octavo rey. Nosotros veíamos, por ejemplo, que la palabra nos habla de 7 reyes, pero no nos muestra el octavo rey. El séptimo rey es Benedicto XVI. Hasta allí está todo bien, porque Francisco no es rey. Lo que sí yo les quiero manifestar es de que no es normal de que hayan 2 papas. El uno es un papa emérito y el otro es un papa totalmente activo. Todos lo sabemos. Lo que sabe la humanidad es que uno de los dos será el falso profeta y el otro hará parte de lo que es ese nuevo orden mundial. Bien, entonces eso lo explicaremos, ya lo hemos explicado. Entonces ya vemos que esa bestia que era y no es también el octavo. Y está entre los 7 y va a la perdición. Mire que dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Esa bestia está entre los 7, entre esos 7 reyes. ¿Por qué? Porque yo lo veía, por ejemplo, yo les mostraba, vamos a ver, esa bestia, lo otro lo vimos, por ejemplo, en Apocalipsis 17:8. Dice, la bestia que has visto era y no es, vuelve y nos dice lo mismo. Porque vivió aquí en un ser humano y los demonios para poder existir en la tierra tienen que tener un cuerpo de un ser humano, vivir en un ser humano, y ellos vivieron en esos reyes, en esos 7 reyes. La bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición, va a volver a vivir de nuevo. ¿Por qué ir a la perdición? Porque subirá del abismo, entrará en esos cuerpos muertos de los otros 6 reyes que aún viven, porque el séptimo rey aún está vivo, otros han muerto, pero entonces, por eso nosotros lo veíamos aquí en segunda carta de los Tesalonicenses, la segunda capítulo 2, versículo 9, dice, inicuo, cuya venimiento es por obra de Satanás, cuya creación es por obra de Satanás, dice, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, porque les va a hacer creer Satanás que es que esos reyes han resucitado, y eso no han resucitado, que es el nuevo orden mundial. Entonces ya sabemos que el nuevo orden mundial corresponde a estos 7 reyes que van a resucitar. No van a resucitar, sino que Satanás va a hacer creer que han resucitado. No, ellos van a entrar, los demonios van a entrar ahí porque los demonios son los que van a gobernar juntamente con Satanás. Por ejemplo, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Juan Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Entonces, allí están todos esos principados porque son demonios. Yo les decía que los demonios para poder andar aquí en la tierra necesitan de un cuerpo de un ser humano. Entonces ya sabemos que esa bestia subirá del abismo e irá allí a morar allí en eso. Bien, entonces ya hemos visto eso. Ahora, entonces, ¿dónde radica ya el nuevo orden mundial? Apocalipsis 3:16 dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Entonces miremos, hacía, quiere decir que no es ese principado el que va a ordenar la marca, sino ¿quién? Lo va a hacer el falso profeta. Eso lo vamos a enseñar en una próxima enseñanza. Es el falso profeta, porque él también hace parte de ese nuevo orden mundial. Entonces, porque eso es un conjunto allí. Entonces, hacía que todos. Entonces, ¿por qué? Porque en el instante en que este hombre de pecado entre al templo, que ya es en la mitad de la tribulación, profane allí, entonces él va a tomar, digamos, esos reyes le van a entregar el poder a la bestia y él va a gobernar todo eso, y es cuando la economía mundial va a tambalear, se va a venir a pique, y entonces el falso profeta recomendará que cada persona debe ser marcada y le van a poner esa marca en la mano derecha o la frente. La mano derecha tiene un significado, la frente también. Más adelante veremos eso en otra enseñanza. Entonces ya sabemos que ese es el nuevo orden mundial, que los 7 reyes que habla Apocalipsis 17:10, que hacen parte de la religión católica, son el nuevo orden mundial. No es ningún presidente, ninguna nación, porque esto queda totalmente gobernado por el mismo diablo. El demonio lo reprenda. ¿Dónde lo dice? Vuelvo y se lo repito. Dice la palabra en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 7, capítulo 2, versículo 9. Dice, inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Pero vamos a leerlo desde el versículo 7. Dice, está escrito, porque hay poder en la palabra. ¿Por qué hay poder en la palabra? Sale el poder cuando sale de nuestro labio, pero sale de nuestro labio cuando nosotros estamos de la mano del Señor y hacemos su voluntad, porque así lo dice la palabra. Solamente entrarán al reino de los cielos aquellos que hagan su voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así dice en Mateo 7:21. Bien, dice, hay poder.
porque ya está nació en el misterio de la iniquidad, porque ya se reveló la palabra, ya se reveló, ya estamos mostrando quién es el nuevo orden mundial, que son esos papas que existieron aquí. Satanás, que el Señor lo reprenda, va a hacer creerle a esa humanidad de esa época que ellos resucitaron, y eso es totalmente falso. Solo que hay quien a la presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? En este momentico, por ejemplo, no puede venir y manifestarse, Satanás, para tomar el control de este mundo. ¿Por qué? Porque aquí está la iglesia, y es a través de las oraciones que el Espíritu Santo no permitirá eso. Entonces dice, ¿a quién la palabra presente lo detiene? No lo digo yo, lo está diciendo la palabra, hasta que él a su vez se ha quitado el medio. ¿Quién se ha quitado el medio? La iglesia de Jesús. Y entonces ahí sí se manifestará ese hombre de pecado, y esto queda totalmente gobernado por un gobierno satánico. Ya lo vimos. Por eso es que Dios dice en su palabra, y escrito está, que Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos nosotros lleguemos a un arrepentimiento. ¿Para qué? Para que la iglesia despierte, y para que la humanidad se le caiga esa venda, porque la palabra es clara y escrito está, dice en Apocalipsis, en los evangelios también dice, muchos son los que se van a quedar, y Dios no quiere eso. Dios está diciendo a la iglesia que doblemos rodilla para que la iglesia se despierte y para que a la humanidad se le caiga esa venda. Bien, cualquier comentario acerca de este tema, háganlo a través de las redes sociales, que eso sirve para edificación de la iglesia. Les habla un expositor de la palabra de Dios y teólogo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor el Cristo lleguen hasta cada uno donde quiera que se encuentre. Ya nos dimos cuenta quién es el nuevo orden mundial. Está en la palabra del Señor. Si no está en la palabra, no lo crean. No crean lo que yo digo, crean lo que dice Dios en su palabra. Amén.